El día de hoy yo quiero compartirles este tema que algunos de ustedes ya más o menos traían la idea, pero este tema se llama, o este mensaje se llama, listos para nuestro encuentro. Este mensaje pues habla acerca de nuestro encuentro con Jesús. Definitivamente muchos de aquí yo creo que hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús? ¿En algún momento de sus vidas pasaron algo o simplemente les presentaron a Jesús? ¿Ustedes recibieron a Jesús en su corazón? Jesús ha ido cambiando sus vidas. ¿Ustedes han visto la obra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he tenido un encuentro con Jesús? Y nosotros hemos tenido como ese primer encuentro con Jesús. Pero yo te quiero hablar el día de hoy acerca de tu próximo encuentro con Jesús, tu encuentro que va a durar toda una eternidad, tu encuentro físico, cara a cara con Jesús. Quiero comenzar leyéndoles un pasaje en Mateo 24, Mateo capítulo 24. Y en este pasaje, bueno, Jesús les estaba enseñando muchas cosas a sus discípulos, les hablaba acerca del reino de Dios, la forma en la que tenían que vivir, estaba enseñándoles muchas cosas, pero Jesús se toma el tiempo para explicarles algo muy importante a sus discípulos, y pues nosotros también somos discípulos de Jesús. Y Jesús les empieza a hablar a sus discípulos acerca de las señales antes del fin, y también les habla acerca de su segunda venida. Y yo creo que Jesús se tomó el tiempo para hacerlo porque a Él le importa que nosotros podamos estar con Él. Entonces Jesús les empieza a dar pues como que todas estas señales para decirles, miren, no les puedo decir cuándo porque ni yo mismo lo sé. Jesús dijo, ni yo sé ni el día ni la hora, solamente lo sabe mi Padre. Pero esto es lo que va a suceder previo y ustedes tienen que estar preparados para esto, o sea, que nada los tome desprevenidos para que ustedes puedan estar conmigo eternamente. Y vamos a leer en el versículo 42 al 44. Él les dice algo muy, muy clave. Y dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Aquí Jesús lo clave que les dice a sus discípulos es, les estoy dando como señales, como algunas cosas que ustedes pueden tomar en cuenta y cuando las vean saben que está cerca, pero independientemente ustedes tienen que estar alerta, tienen que estar preparados. Tienen que estar así como si alguien fuera a entrar a su casa y les fuera a robar, y ustedes tienen que estar preparados para como si alguien fuera a asaltar a su casa. Entonces, pues, o sea, nosotros pues así como que, pues yo me imagino así como que los ojillos de los discípulos así como que, ay, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Y muchos de ellos siempre decían, Señor, ¿pero cuándo va a ser esto? Señor, ¿pero esto? Y así, ellos estaban llenos de dudas, y yo creo que muchos de nosotros también a veces estamos llenos de dudas y decimos, pero es que ¿cuándo va a pasar? ¿Y cómo sé si me voy a ir al cielo o no? ¿Y si me voy al infierno? Yo me acuerdo mucho que, no sé si ustedes en algún momento vieron este video que yo, cuando yo lo vi de muy chiquita, y nos ponían este video del rapto en la iglesia, no sé si algunos de ustedes lo vieron, que se cuenta que estaba un predicador así súper, pues era un pastor, ¿no? Que estaba en la iglesia predicando, y así, sí, no, y pues estaban todas las personas, no es por meterles miedo, pero yo lo vi, y estaban todos ahí de que en la iglesia y luego de repente se escucha así un trueno y luego de repente pues el pastor desaparece y desaparecen muchas personas, pero se quedan unos hermanos ahí. Y entonces los hermanos se dan cuenta que Cristo vino y empiezan, no, así, ¿no? Y entonces así la enseñanza de ese video era, nadie está exento, ¿ok? Todos tenemos que estar preparados. Entonces yo me acuerdo mucho de ese video y era como que yo siempre, o sea, incluso a veces era como que, ay, escuchaba un ruido y de luego, o un ruidazo así, un trueno, y luego de repente no escuchaba ruidos y así que ya vino Cristo así, ¿no? Y entonces iba al cuarto de mis papás y me daba cuenta si todavía estaban ahí y yo dije, no, todavía están aquí, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, ¿no? Como que de repente nos entra como que, y si ya viene Cristo, y si Cristo viene, ¿no? Y entonces como que entra un temor, como una especie de temor que el día de hoy yo quiero compartirte que no debe de ser un temor, debe de ser un deseo. Y eso es lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Entonces, ustedes quieren saber el día de hoy cómo podemos prepararnos, cómo podemos estar verdaderamente preparados para nuestro encuentro con Jesús.
Muy bien, entonces vamos a orar el día de hoy para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este día y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes siempre algo muy bueno y muy especial para enseñarnos. Nunca dejamos de aprender. Pero el día de hoy, Señor, yo te pido para que cada uno de los que estemos aquí podamos tener un corazón dispuesto para aprender esta palabra, para poder guardarla en nuestro corazón y que pueda dar fruto, que la podamos poner en práctica, Señor. Y que esto, Señor, nos pueda ayudar a estar verdaderamente preparados para el día en que nos encontremos contigo cara a cara y que podamos disfrutar y podamos anhelar ese momento, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo revele, Señor, a cada uno de los que estamos aquí áreas de oportunidad o cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas para que podamos nosotros vivir verdaderamente de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y en estos últimos versículos que acabamos de leer en Mateo, capítulo 24, Jesús, pues como les digo, nos enseña que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Y yo aquí, por ejemplo, entendí y aprendí algo, que yo como que me estaba preparando nada más en el momento en el que estaba viendo que la cosa se estaba poniendo difícil. Pero cuando la cosa se dejó de poner difícil, como que yo ya bajé la guardia. Yo ya no estaba como guardando mi casa como si alguien fuera a entrar a robar, ¿sí me explico? Bajé la guardia y no deberíamos de bajar la guardia. Entonces, sea el tiempo que sea el tiempo en el que estemos viviendo, tenemos que estar preparados para ese encuentro. No podemos así como les decía, de que, no, pues ahora sí ya, de que, no, pues es que la vacuna trae el chip, entonces ya viene Cristo, ¿verdad? O sea, no sabemos esas cosas, solamente Dios sabe cuándo va a venir. Hay algunas señales que nos dan a entender pues los tiempos, pero la verdad es que en cualquier momento estemos en paz, estemos en medio de una situación difícil, tenemos que estar preparados todo el tiempo. Y tenemos que mantenernos alerta, como les digo, como si un ladrón fuera a robar a nuestra casa. Increíblemente, Jesús en esta ocasión se compara a sí mismo con un ladrón, o sea, algo completamente opuesto a lo que él es. O sea, Jesús no viene el enemigo es el que viene a robar, a matar y a destruir. Jesús viene a dar vida, pero en esta ocasión Jesús se compara a sí mismo con un ladrón. Y dice en Apocalipsis 16:14, miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. O sea, yo lo estaba esperando en esa época que yo decía, ya, Señor, tú ya estás aquí a la vuelta, ¿no? Pero Jesús dice, yo voy a venir cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y aquí la enseñanza del día de hoy es que no, aunque como les digo, podemos tener una idea y podemos discernir los tiempos, Dios nos da la sabiduría y a través del Espíritu Santo podemos discernir los tiempos. En todo momento tenemos que estar preparados. Es más, en este mismo momento en el que yo estoy compartiendo con ustedes, puede suceder como eso en el video, que de repente suena el trueno, suena la trompeta y ya, ¿verdad? Nos vamos. Yo espero que todos, ¿verdad? En todo momento tenemos que estar preparados para ese encuentro. Y siguiendo con el capítulo 24 de Mateo, Jesús termina diciendo, un sirviente fiel y sensato es a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará, esto es un poquito fuerte, pero aquí lo dice, cortará el sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, después de que Jesús, empieza a hablar acerca de esto, de su segunda venida, nos deja una enseñanza muy importante. Y en estos versículos que acabamos de leer, Jesús nos habla de dos tipos de personas. El primero es un sirviente responsable, un sirviente a quien está a cargo de darle alimento a otros sirvientes, o sea, está a cargo de sustentar a otros mientras el amo no está, mientras el amo regresa. Y dice que si ese siervo hace un buen trabajo, le va a dar una recompensa. Y con esto Jesús nos da a entender que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer algo mientras estamos aquí en la tierra.
que tenemos que ser fieles mientras estamos aquí en la tierra, que tenemos que estar cuidando lo suyo, porque en cualquier momento Él puede regresar. Y el segundo tipo de persona es un siervo malo, que piensa que el amo se va a tardar, que piensa que Jesús se va a tardar en regresar y que no es responsable con lo que se le encomendó, trata mal a otras personas y vive de una manera desenfrenada. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, ¿cuál de los dos vas a ser tú mientras yo vuelvo? ¿El que es responsable, el que está haciendo algo mientras yo regreso, o el que piensa que me voy a tardar? Pero ya leímos, voy a venir cuando menos lo esperen. Y yo no sé si en algún momento, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nuestro pastor pues nos cuenta de cómo eran las cosas antes, ¿no? Y bueno, yo también me acuerdo porque pues él nos la platicaba. Y antes, pues, la gente tenía un temor, ¿no? De que, enfatizaban mucho acerca de la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Había canciones de la segunda venida de Cristo, películas, y enfatizaban mucho acerca de esto. Y pues la verdad, mi papá siempre dice de que no, a mí me daba miedo pecar porque si Jesús venía, pues yo no me quería quedar. Entonces, había como este temor, ¿no? De que la gente estaba consciente acerca de esto. Pero por otro lado, la gente se enfatizaba tanto en esto que no hacía nada mientras, o la mayoría de ellos no se preparaba y no se encontraba haciendo algo mientras pues estaba esperando, ¿no? Entonces muchos de ellos, muchas personas pues no se prepararon, no estudiaban, no trabajaban, no estaban haciendo algo, no estaban siendo responsables o no estaban haciendo algo mientras pues estaban en esa espera. Y por otro lado, en otro extremo, hoy en día hemos dejado de enfatizar acerca de la venida de Cristo y nos enfocamos mucho en estudiar, en trabajar, en lograr cosas, en ser exitosos. Y hemos escuchado como que de repente pues sabemos que Jesús va a volver a venir, pero lo vemos así como lejano, lo vemos así como que sí, Jesús va a venir. No lo vemos cerca. Porque pues, muchos de nosotros pues no estamos como que cerca de eso, ¿no? A lo mejor no estamos cerca de experimentar la muerte, pero como quiera, la verdad es que pues ustedes saben, ¿no? En este año nos hemos dado cuenta de que nadie está exento, pero hemos perdido, me incluyo, hemos perdido como ese anhelo y como esa conciencia de que Jesús en cualquier momento viene. Y lo que Jesús quiere es que nosotros seamos siervos responsables, que se encuentren trabajando, pero a la vez conscientes de que Él va a volver y por eso vamos a tratar de tener todo en orden en nuestra vida. Quiere que estemos haciendo algo como esos siervos, esos siervos fieles, esos siervos sabios, pero sin ignorar que Él viene. Y que eso, o como que pensar, ay, bueno, pues Jesús ahorita no está, y a veces como que negamos mucho la venida de Cristo, como que decimos, no, es que en realidad siempre han pasado cosas muy difíciles en el mundo, y la Segunda Guerra Mundial, y no, hombre, antes estaba peor, ahorita estamos así, estamos muy bien, Jesús todavía no viene, y a veces como que negamos esto como si fuera algo malo, pero no es nada malo, al contrario, es algo demasiado bueno. Y para nosotros poder lograr esto, para nosotros poder ser esos siervos responsables y conscientes del regreso de su amo, necesitamos enfocarnos en estas dos posturas. Necesitamos prepararnos, estudiar, trabajar, desarrollarnos, echarle ganas en la vida, por así decirlo, pero también conscientes de que nuestro Señor regresa y deseando que lo haga pronto. Que no sea como que, bueno, como dicen, ¿no? De que déjame primero me caso y luego ya vienes, ¿no? Como decía el pastor, ¿no? Yo decía, Señor, no vengas hasta que me case. Ya me casé y digo, Señor, ¿cuándo vienes? Tenemos que, tenemos que pues, estar como deseando la venida de Jesús, tenemos que estar anhelando nuestras vidas, y aunque nos estamos desarrollando y nos estamos preparando y estamos trabajando, no dejamos de anhelar la venida de nuestro Señor. Y lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, todo debe tener como objetivo que Jesús venga pronto.
en donde sea que tú estés, si tú estás trabajando, tu trabajo debe de glorificar a Dios y ser consciente de que Jesús viene y yo estoy trabajando para que Jesús venga. Y estoy predicándole a mis compañeros, estoy predicándole a las personas con las que trabajo porque yo quiero que Jesús venga. O un estudiante aquí que dice, yo estoy estudiando, pero estoy estudiando para cumplir el propósito de Dios, para que Jesús venga, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús, que va a volver y que Él reinará para siempre. Ese debe de ser el objetivo de nuestras vidas, el tener ese objetivo de que Jesús viene por su pueblo, Jesús viene por mí, Jesús viene por todos aquellos que le aman. ¿Y cuántos de aquí, yo quiero hacerles una pregunta, cuántos de ustedes aquí están convencidos de que Jesús vino? Levante la mano el que dice, yo estoy 100% convencida de que Jesús vino. Levante la mano bien alto. Y con esa misma pasión yo quiero preguntarte, ¿también crees que Él va a volver y te estás preparando para ello? Esa debe de ser la misma pasión, porque la obra de Jesús no ha terminado. La obra de Jesús sigue vigente. Jesús sigue transformando vidas. Jesús sigue presentándose a las personas y los sigue cambiando, sigue salvando vidas. Jesús sigue haciendo cosas el día de hoy y su obra no va a terminar hasta que Él regrese por su pueblo y cumpla su promesa de la vida eterna. Este es el mensaje completo. Estas son las buenas noticias completas acerca de Jesús. Jesús vino, Jesús ascendió al cielo, pero Jesús va a volver. No solamente que Jesús vino y sí, Jesús vino y pues nos salvó y nos perdonó y, ay, bueno, sí, es que Jesús vino para que yo tenga una vida súper plena en la tierra. No, Jesús va a volver. Esa es la buena noticia que vino a traer Jesús. O sea, Jesús constantemente decía, yo vine a salvar lo que se había perdido, el que cree en mí será salvo. Y no solamente estaba hablando de esta tierra, sino estaba hablando para la eternidad. Jesús nos dio una nueva esperanza, porque al final, pues como humanos, vamos a experimentar la muerte, pero Jesús venció la muerte para que ahora nosotros tengamos vida eterna. Entonces, de la misma manera apasionada en que creemos que Jesús vino y de la misma manera apasionada en que predicamos que Jesús vino, también tenemos que predicar que Jesús viene. Así debemos de creer que Él también va a volver y aún más, con un mayor gozo, porque estaremos juntos eternamente. Ahora nosotros en Jesús podemos sentirnos plenos. Ahora nosotros que recibimos a Jesús, pues Jesús cambia nuestras vidas y de verdad nos sentimos muy plenos y sentimos que Jesús está llenando nuestro corazón, pero lo cierto es que no estaremos verdaderamente completos hasta que estemos con Él. Porque nosotros en este mundo podemos experimentar cosas muy buenas, muy lindas, podemos vivir experiencias muy buenas, tenemos pues a nuestra familia, a nuestros seres queridos y podemos vivir cosas tan buenas y tan lindas, pero no vamos a estar completos hasta que estemos con Dios y que lo estemos de manera física, porque Dios nos creó de esa manera. La Biblia nos dice en Génesis que Dios habitaba con Adán y con Eva, que Dios se paseaba en el huerto. O sea, es como si de repente ven a Dios ahí caminando por allá. Dios nos creó con ese propósito y Dios va a cumplir ese propósito, pero no va a cumplir ese propósito de estar de manera física, personal, al lado de Él en esta tierra, lo va a cumplir en la eternidad. Y para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que estar listos para ese encuentro con Dios, para ese encuentro con Jesús. Saber que Jesús va a volver nos debe de causar un mayor gozo, pues para esto Jesús vino la primera vez, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces, si nosotros no nos causa una emoción y una pasión el saber que Jesús viene, no hemos entendido el por qué Jesús vino la primera vez. Jesús no nada más vino para darnos una buena vida aquí en la tierra, Jesús vino para darnos otra vida nueva. Nos dio esta esperanza de vivir eternamente con Él. Y necesitamos empezar a tomar esto muy en cuenta cada día de nuestras vidas y en cada cosa que hacemos.
Jesús vino para salvarme, pero Él va a volver para yo vivir eternamente. Y Jesús hablaba acerca de vivir el cielo en la tierra, que el cielo había llegado a la tierra. Y yo creo que definitivamente Jesús hablaba acerca de vivir los beneficios del cielo en la tierra. Pero creo más que Jesús, cuando hablaba de vivir el cielo en la tierra, Él hablaba de vivir la voluntad de Dios en la tierra, que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra de la misma manera en que se hace en el cielo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y no podemos imaginar en nuestra mente lo que es Dios. No tenemos idea de lo que es Dios. Y Dios es tan grande y es tan poderoso que todo lo que se vive en el cielo es una adoración completa a Dios. Entonces nuestra vida en la tierra también debe de ser adoración completa a Dios. Ustedes se han puesto a pensar, así, cuando se ponen a imaginar de esas veces, ¿no? Les digo yo cuando de repente veo que la cosa se pone difícil y me ando arrepintiendo de mis pecados, pero ya no, ahora ya voy a tratar de ser consciente en esto siempre, pero se han puesto a pensar en qué haríamos cuando estemos frente a Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción cuando veamos a Jesús por primera vez? Hay una canción, bueno, hay muchas canciones acerca de esto, pero me encanta porque dice, no sé si voy a llorar o si voy a gritar, o si voy a saltar, o si me voy a caer de rodillas. Dice, no sé cuál va a ser mi reacción, solamente me imagino, es una canción que tiene muchos años. Y cuando nosotros estemos frente a Dios en ese momento, ¿estaríamos haciendo o viendo las cosas que estamos haciendo en este momento, o que pudiéramos estar haciendo en este momento? Hay muchas cosas que tú y yo no haríamos si tuviéramos a Dios enfrente. Y cuando Jesús dice, vivan el cielo en la tierra, es de la misma manera en que vivirían en el cielo, vívanlo en la tierra. Así como honrarían a Dios en el cielo, hónrelo en la tierra. Así como se cumple la voluntad de Dios en el cielo, cúmplanlo en la tierra. Nuestro entendimiento de la segunda venida de Jesús debe de modelar, debe de guiar nuestro comportamiento del presente. Si nosotros imaginamos el momento en el que Jesús venga, eso es una razón, eso es suficiente, eso nos debe de guiar para hacer lo correcto mientras estamos aquí en la tierra, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido, vivirlo aquí en la tierra. Tenemos pecados, o sea, podemos llegar a tener pecados, malos hábitos, cosas que a veces pensamos, ay, bueno, es que esto no tiene nada de malo, no pasa nada, ¿no? Preguntas o cosas como que de verdad no tienen ninguna trascendencia y que pueden afectar tanto en tu relación con Dios. Entonces, el día de hoy mi invitación es que empecemos a hacer cosas que haríamos en el cielo y no hagamos cosas que no haríamos en el cielo. Les voy a poner un ejemplo. Este solamente es un ejemplo de muchísimos que hay, pero yo hoy también quiero hacerles otra confesión y precisamente pues se las hago para ejemplificar esto. Y yo antes pensaba, bueno, acá pues uno que de repente es joven, se le hace fácil, y pues mi papá siempre nos decía, que no escuches música que no es de Dios. Sí, ¿no? Y así como que, a ver, ¿qué estás escuchando, no? Y yo decía, pues es que esto no tiene nada de malo, es que pues esto no dice nada de malo, es que esto en realidad, pues, ¿qué tiene de malo? Y esto, ¿verdad? Lo típico, ¿no? Es que, ¿qué tiene de malo, no? Y ya después así como que yo dije, bueno, voy a tener cuidado con lo que escucho, con lo que veo, voy a ser cuidadosa, por ejemplo, con la música que escucho, pues obviamente pues no incomodar a Dios con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, etcétera. Pero un día yo sentí que Dios habló en mi vida y esto cambió mucho mi perspectiva. Y yo recuerdo que cuando yo estaba reflexionando en esto de la segunda venida de Jesús, yo me hice la pregunta que muchas veces a nosotros nos han hecho: si yo no soy capaz de adorar a Dios en esta tierra, ¿seré capaz de adorar a Dios cuando esté en el cielo? Si yo no soy capaz de darle toda mi adoración y toda mi devoción a Dios mientras estoy aquí en la tierra, ¿podré hacerlo cuando esté en el cielo? ¿Puedo renunciar a cosas mientras estoy aquí en la tierra para poder estar en el cielo? Y seré capaz de adorar a Dios todo el tiempo
como dice la palabra, que día y noche se le dice santo, santo, santo. Esa es una adoración que Dios recibe en todo momento. Y si nosotros no empezamos a darle toda nuestra adoración, toda nuestra atención y toda nuestra devoción a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer en el cielo? Porque, o sea, el cielo es eternamente, o sea, nunca va a tener fin. Yo a veces así como que cuando me pongo medio existencial así, yo como que digo, ay, jole, o sea, la eternidad, o sea, de verdad, nunca se va a terminar. Nunca, nunca, nunca. O sea, si son 10,000 años, agrégale 10,000 años y multiplícalo por otros 10,000 años y luego esos más por otros 10,000 años. O sea, muchísimo. O sea, no hay medida para la eternidad. Y si yo no soy capaz de hacerlo en los años que esté aquí en la tierra, podría hacerlo cuando esté en el cielo. Y esa es la pregunta que yo también me gustaría que tú te hicieras el día de hoy. Si yo no le estoy ofreciendo mi devoción entera a Dios mientras estoy aquí en la tierra, ¿podría hacerlo cuando esté en el cielo? Todo esto aplica para todo lo que hacemos. Si yo no estoy trabajando para Dios, si yo no estoy estudiando, si yo no me estoy preparando o yo no estoy haciendo algo para Dios en este momento, ¿podré hacerlo cuando esté en el cielo, cuando le sirva a Dios eternamente? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Y esto a mí cambió mucho mi perspectiva. Yo dije, yo tengo que empezar a adorar a Dios con toda mi vida. Todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que pienso, o sea, digo, somos humanos y la verdad, como les dije, o sea, yo estoy aquí compartiéndoles, pero a la vez estoy ahí sentada escuchando y aprendiendo, y somos humanos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Porque Dios Dios es santo. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Dios vive en un ambiente de santidad, de pureza. Entonces nosotros también tenemos que empezar a vivir un ambiente de santidad y de pureza. Es difícil porque estamos en un mundo que no es puro ni es santo, pero el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a ser íntegros, a ser santos, a agradar a Dios, a renunciar a cosas que no necesitamos para que empecemos a vivir el cielo en la tierra, para que empecemos como a practicar el cielo en la tierra. Vivir el cielo en la tierra yo creo que es un ensayo para la eternidad. Entonces lo que tú estás viviendo el día de hoy va a trascender. Si hoy te encuentras así como que en dos caminos y así como que, ay, no sé, decídete por Dios y empieza a vivir el cielo en la tierra, empieza a vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si así como que dices, es que no sé si esto está bien o esto está mal, no sé, ¿qué dice la palabra de Dios? Empieza a vivir el cielo en la tierra. Los beneficios van a venir por añadidura. Eso nos dice Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero buscar la justicia de Dios es buscar la voluntad de Dios. Y yo no podría estar frente a un Dios tan poderoso y tan santo y a la vez estar con mi mente y escuchando cosas que no le agradan o viendo cosas que no le agradan. ¿Me explico? No podemos, o sea, no lo imaginamos porque no tenemos a Dios presente, pero la palabra nos enseña que Dios es grande y es poderoso y es santo, es justo y es recto. Y tenemos que empezar a vivir eso, tenemos que empezar a vivir la voluntad de Dios en la tierra. Así como se hacen las cosas en el cielo, las hacemos en la tierra. Si a Dios día y noche se le dice santo, 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 yo tratar con toda mi vida que mi vida sea una adoración a Dios, ¿verdad? Como decía Jesús, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en todo momento. La Biblia dice que también somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y un sacrificio vivo es estar constantemente sacrificándonos. Renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a esto. Porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque estoy viviendo el cielo en la tierra, porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada y me estoy preparando para la eternidad. En Mateo 7, 21, 23, Jesús habla acerca de quiénes son sus verdaderos discípulos y les dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, aquellos que viven el cielo en la tierra.
El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y este pasaje pues es impresionante y como que a nosotros así como que, ay, no sé, porque pues a Jesús pues lo imaginamos así todo bueno, todo bondadoso. Ay, Jesús nunca sería capaz de hacer eso, no, eso lo escribió el autor, no lo dijo Jesús, no sé, ¿verdad? O sea, como que pensamos o sea, pues que Jesús es así todo bueno, y claro, Jesús es bueno, pero estamos en un tiempo de gracia, pero va a haber un momento en donde ya no va a estar esa gracia y Jesús va a decir, ¿te conozco o no te conozco? ¿Y cuántos de ustedes aquí dicen, yo quiero que Jesús me conozca? Yo quiero que la respuesta de Jesús no sea esta, sino que sea, por ejemplo, como la del siervo fiel que le dijo, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga, nunca te conocí, no sé quién eres. Pero Jesús, yo fui todos los miércoles a la iglesia y ahí estaba sentado en la tercera fila y yo venía súper temprano. No te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque mientras menos pasemos tiempo con una persona, menos le vamos a conocer. Y mientras más tiempo pasemos con una persona, más le vamos a conocer. Entonces tenemos que empezar a pasar ese tiempo con Jesús para que Jesús diga, yo te conozco, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Porque yo un día imaginaba, pues precisamente esto, ¿no? ¿Cuál sería como mi reacción cuando esté frente a Dios? Y yo dije, mi reacción va a ser familiar, va a ser así como que, por fin Dios, así como cuando tienes mucho tiempo de no ver a alguien y así de que te emocionas y así muchos hasta se caen así de toda la emoción y el esfuerzo, así como que, wow, sí, y así llorando, ¿no? O va a ser así como que, hola, hola Dios, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Va a ser una reacción así familiar, íntima, hermosa? ¿O va a ser algo así como que, bueno, sí, yo creo en ti, Jesús? O sea, y Jesús dice esto y tenemos que tomarlo muy en cuenta, que en cualquier momento Jesús nos puede decir, ¿te conozco o no te conozco? Y yo creo que la verdad es que muchos de aquí decimos, no, yo quiero que Jesús me conozca, definitivamente quiero que Jesús me conozca, quiero que Jesús sepa quién soy. Y Jesús va a saber quién eres si cumples la voluntad de Dios. Eso es lo que dice, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Aunque echen fuera demonios, aunque profeticen en mi nombre, aunque hagan muchas cosas en mi nombre, si no hacen la voluntad de mi Padre, si no viven el cielo en la tierra, si no viven la justicia de Dios en la tierra, si no viven la santidad de Dios en la tierra, si no viven la rectitud y la integridad de Dios en la tierra, no los conozco. Y el tiempo de conocer a Jesús es hoy, es este momento. No sabemos qué pueda suceder con nuestras vidas y como les digo, pues ahora sí que ya, pues obviamente podemos guiarnos con ciertas cosas y pedirle a Dios que nos dé discernimiento, pero nunca vamos a tener la certeza de cuándo Jesús va a venir. O incluso podemos irnos primero con Dios, pero al final nos vamos a encontrar con Jesús, sí o sí, nos vamos a encontrar con Jesús. Y el tiempo de vivir la voluntad de Dios es hoy. El tiempo de vivir la voluntad de Dios, así como en el cielo, es hoy. El tiempo de cantarle a Dios, santo, 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 es hoy. No es hasta que estemos en el cielo. No es hasta que como que ya lo veamos en todo su esplendor y digamos, ay, ahora sí, Señor, Dios, santo, santo. No, es hoy. Recuerden que estamos practicando para la eternidad. ¿Cuántos de aquí queremos estar con Dios eternamente? Yo quiero estar con Dios, porque esos videos del rapto me dejaron bien tocada, la verdad. Yo quiero estar con Dios. Estamos practicando, estamos viviendo el cielo en la tierra. Si Jesús viene hoy, o si Jesús viene en algunos años, o si incluso nosotros, como les digo, nos vamos antes, ¿estamos listos para el encuentro que tengamos con Él? Y por último, yo les quiero compartir una pauta que ustedes pueden seguir para hacer la voluntad de Dios. Digo, la verdad es que toda la palabra de Dios es una pauta y es nuestro manual y es lo que nos enseña cómo cumplir la voluntad de Dios. Pero hay un versículo que creo que lo resume muy bien y dice en Filipenses 4:8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Haz de cuenta que ese versículo como anillo al dedo porque con esto termino.
Concéntrense en todo lo que es verdadero. Jesús que dijo: yo soy la verdad. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y la Biblia dice en Santiago que todo lo bueno viene de Dios, que todo lo bueno es un regalo de Dios. Entonces tenemos que estar pensando constantemente en Dios. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y aunque no lo dice, yo le agregaría como esta última partecita que dice, y diría: pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza a Dios. Y esta es una invitación que yo les quiero hacer el día de hoy, que no le tengamos miedo al encontrarnos con Jesús, que empecemos a desear y a anhelar nuestro encuentro con Jesús, empecemos a imaginarlo, empecemos a soñarlo, empecemos a que cuando lo imagines tu corazón se emocione y estalle de emoción, ¿no? Así como que, digo, no literalmente, pero que tu corazón se sienta contento y diga: anhelo. Y incluso si empiezas a llorar, hazlo, porque te estás imaginando el momento en el que te vas a encontrar con tu Creador, con tu Señor, con tu Salvador, con tu Rey, con tu Padre. Y empieza a imaginarlo, y cada día levántate y di: Señor, yo no sé si hoy tú vienes, pero tú me dices que yo esté preparado, y si tú vienes, yo estoy listo. Y quiero vivir este día de la misma manera en que lo viviría en el cielo. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo, la Biblia dice que es como esa garantía, como ese sello para el día en que seamos salvos. Entonces, cuando Jesús venga y vea que el Espíritu Santo está sobre estas personas, sobre, yo creo que todos los que estamos aquí, y deseo que todos los que estamos aquí, dice: estos son míos, a estos los conozco. Empieza a anhelarlo, empieza a desearlo, empieza a amarlo, porque Jesús no solamente vino para salvarnos y ahí terminó la historia. No, Jesús vino para salvarnos, vino para redimirnos, pero también nos va a regresar por nosotros, porque esta tierra no es el fin. Esta tierra no solamente, Jesús no vino solamente para que tengamos una buena vida aquí en la tierra. Jesús vino para salvarnos de esta tierra, pero tenemos que pasar por aquí, y mientras estamos aquí lo vivimos de acuerdo a su voluntad, deseando, anhelando el ver a Jesús. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo constantemente dice: mi espíritu anhela estar con Dios, mi espíritu anhela estar con Dios. Pablo tuvo un encuentro tan impresionante con Jesús, y la única razón por la que estaba aquí en la tierra era porque decía: yo quiero predicar a Cristo, porque yo quiero predicar que Cristo salva, que Cristo perdona, pero que Él va a volver, y solamente eso me mantiene aquí en la tierra. Eso es lo que nos debe de mantener aquí en la tierra: el glorificar a Dios, el glorificar a Jesús, el predicar a Jesús, el predicar que Jesús vino, pero el predicar también que Jesús viene. Y eso es una esperanza, no es un miedo, no es algo malo, es algo muy bueno. Si pensamos que la vida en esta tierra a veces puede ser buena, la eternidad Él lo es todo. Y yo sueño, y yo espero que tú el día de hoy también empieces a soñar con eso, empieces a soñar con esa venida. Yo me acuerdo que de repente yo, pues no sé, o sea, como que es algo que antes a mí me causaba mucho miedo, y yo creo que también es algo que Dios me está enseñando, y le doy gracias que me está enseñando, porque no se trata de vivir con miedo, pero como que de repente yo tenía como que esos sueños así como que se destruía el mundo, ¿no? Y yo así de que me levantaba con el miedo, así de que ay, qué bueno que es un sueño, ¿no? Pero ese no debe ser el enfoque. El enfoque es encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, y que estaremos eternamente con Él. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y no lo traje aquí, y dice en Apocalipsis, o sea, ya al final del libro de Apocalipsis, bueno, ya casi al final del libro del Apocalipsis, pues hay una palabra, una frase que a mí me trajo paz al corazón. Cuando yo estaba leyendo este libro, pues yo estaba así como que medio nerviosa leyéndolo, ¿no? Pero en realidad, pues no, Dios me fue guiando, y hay una frase que al final Dios dice: hecho está. Él dice: ya todo pasó. El diablo ya tuvo su merecido, ya fue lanzado al lago de fuego, y dice: hecho está. Y un día Dios va a decir eso: hecho está, todo pasó, ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, solo hay gozo, hay plenitud,
hay alegría, hay paz. El propósito con el cual verdaderamente Dios nos creó. Y cuando si se pone la cosa difícil o no se pone la cosa difícil, tú recuerda esto: vamos a ver a Dios y va a ser muy bueno, pero va a ser bueno para los que hacen su voluntad. Y yo espero que el día de hoy tú seas de esos que empiecen a vivir el cielo en la tierra, agradando a Dios como se agrada a Dios en el cielo.